claro, todos vamos a buscar el resultado, pero el no cumplir significa lo que hablábamos anteriormente, o sea, me va a llevar a unas lecciones aprendidas bastante grandes y que solamente tardaron 3 meses. Tengamos la cultura de hacer seguimiento, de reunirnos con las personas, de ver cómo vamos avanzando, de ver qué reflexión hacemos. Cuando definimos OKR directamente desde mi cabaña, desde mi equipo como tal, pero no sabemos hacia dónde está dirigida la organización, pues seguramente nosotros le vamos a estar apuntando a unas iniciativas que son transformacionales, pero cuando vamos a ver la organización se está dirigiendo hacia otro lado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cafecito Empresarial. Hoy vamos a hablar de los OKRs o Objetivos y Resultados Claves. Y para eso tengo un invitado que es Juan Camilo Cardona. Juan Camilo es parte del staff de consultores de Intec y pues les voy a contar un poquito de Juanca. Juan Camilo es consultor en agilidad empresarial que impulsa la transformación de organizaciones para maximizar el impacto en sus clientes en el menor tiempo. Evalúa la adopción de prácticas ágiles, identifica desafíos y diseña planes para acelerar la entrega de productos. Su enfoque es gestionar el valor, optimizar el flujo y aumentar la capacidad operativa del portafolio. Su misión es capacitar a las organizaciones para adaptarse rápidamente a entornos cambiantes y lograr los resultados esperados. Bienvenido, Juanca, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, qué descripción. No, me estabas describiendo y yo pensaba, wow, ¿será que sí soy todo eso? Esperemos que sí. Aquí, claro que sí. Oye, qué chévere tenerte en nuestro cafecito. No sé si aquí ya tienes tu café listo. Por supuesto. Salud para empezar. Entonces, comémonos. Y café del Quindío, Ahí, eso es otra cosa que iba a comentar, que tú estás en el Quindío, entonces ese café es más bueno todavía, ¿no? Más concentrado, diríamos. Sí. Nos mantiene bien despiertos. Excelente, porque necesitamos mantener despiertos a las personas que nos están escuchando. Te cuento un poco, Juanca, el episodio, nuestro podcast de Cafecito Empresarial lo escuchan líderes de transformación de las diferentes empresas, altos ejecutivos, y pues te quisimos invitar porque el tema de los OKR no lo hemos tocado en ningún episodio de Cafecito. Creo que es un tema clave para los líderes y que los líderes tienen muchas dudas al respecto. Entonces, la idea es que conversemos y que podamos dejarle esos tips a los líderes que puedan estar decidiendo implementar OKRs o aquellos que lo estén implementando y de repente estén teniendo algunas preguntas o algunos desafíos importantes en ese proceso de implementación. Entonces, claro, si estás de acuerdo, comenzamos porque el tiempo es oro, ¿no? ¿Te parece? Sí, démosle. No, de una, démosle. Ojalá podamos contribuir con ese granito. Vamos. Entonces, mira, la primera pregunta tiene que ver con ¿cuál es tu comprensión de los OKRs y cómo lo definirías? Como para entrar en el tema. Para entrar en calor. Mari, podríamos definir los OKRs como una metodología, ¿sí? Un marco de trabajo, un marco de gestión que ayuda a las organizaciones a definir y alcanzar sus objetivos de manera muchísimo más efectiva, ¿cierto? De forma muchísimo más efectiva. Ahora, dentro de la pregunta tú me decías, bueno, ¿qué es el objetivo o cómo podríamos transformar el objetivo y el KR? Entonces, yo definiría el objetivo o los OKR se componen de dos partes, el objetivo y los resultados claves. Entonces los objetivos los podríamos ver como esa meta, ¿sí? O ese desafío en el cual nosotros como organización debemos de retarnos, ¿cierto? Básicamente con los desafíos o con el objetivo, lo que nosotros queremos responder es a qué queremos lograr, qué es lo que queremos lograr nosotros en el mediano o largo plazo o corto plazo, ¿sí? Y deberían ser objetivos inspiradores, cualitativos, que nos deben de proveer foco y nos deben
ayudar y estar fomentados u orientados a la acción. Eso por un lado con los objetivos, ¿cierto? Ahora, con los resultados claves son esas métricas específicas que a nosotros nos indican el progreso hacia saber si nosotros estamos logrando ese objetivo, ¿cierto? Es decir, nos responden a la pregunta, ¿cómo sabemos que estamos logrando el objetivo? Y cuando estamos hablando de cómo sabemos que estamos logrando el objetivo, podemos ver que estos OKRs, tal cual los objetivos eran con unas características, los OKRs también deberían de ser desafiantes. Ya acá le colocamos el toque numérico, y es decir, que deberían de ser cuantitativos, deberían de ser específicos, ¿sí? Que no nos genere ambigüedad, y obviamente deben ser medibles. Ojalá que en esa medición, en eso medible, no sean KRs que nos lleven como respuesta o de cumplimiento un 0 o un 100 o un sí y un no, sino que a medida de que vamos avanzando durante el camino del trimestre, podamos ir obteniendo unas métricas de porcentaje de avance. Vamos en el 20, vamos en el 30, vamos en el 40, 50%. Ahora, la recomendación, para terminar allí con la pregunta, Mari, podría ser, es que por cada objetivo podamos tener como máximo o entre promedio entre 3 y 5 KRs, ¿sí? De esta manera lo que nosotros estaríamos haciendo es dándole más foco y un desafío más claro a la organización, ¿sí? Qué chévere lo que comenta Juanca, porque hay empresas que en esto de que comienzan a implementar OKR se llenan de OKRs, ¿no? Claro. Entonces, incluso claro, inventan algunos que entonces tienen también que, para poder mostrar el resultado del OKR, tienen que crear un proceso para poder medirlo, ¿no? Entonces... O empiezan a crear KRs que no saben cómo medirlos. Entonces, cuando vamos a mirar el progreso y el avance o el cumplimiento, decimos como, venga, no, y nos damos cuenta después, ¿cierto? Por eso una característica muy importante es que sean medibles, o sea, que los podamos medir hoy para que ellos me vayan dando un progreso durante el tiempo, durante el trimestre. Y ojalá que ya tenga el proceso de cómo medirlo, ¿no? Que no sea claro, también el meterse en otro problema para poder medir el KR. Claro. Creo que porque yo he visto mucho eso, o sea, no sé por qué, porque se ponen hasta muy creativos a veces, pero pueden perder foco. Y creo que el KR más bien es todo lo contrario. Lo que se busca es que mantengas el foco en ese objetivo que quieres lograr. Qué claro, chévere, Juanca. Te quería comentar con una cosita. Dale. Y es que a veces estamos planteando los KRs o le vamos a hacerle medición, no sabemos cómo medirlo. Venga, pues entonces, ¿para qué empezamos con un KR tipo exploratorio? ¿Sí? O una medida, otra cosa diferente, pero que no sea medir el objetivo como tal o nuestra meta, nuestro desafío, sino venga, más bien exploremos acá qué puede pasar, y si me sale algo bueno durante el trimestre, yo ya puedo evolucionar ese KR, ¿cierto? Esa podría ser otra medida, podría ser muy, muy beneficiosa para esas organizaciones que no tienen claridad todavía. Y se pueden sentir más tranquilos porque pues ya ellos van probando y van evolucionando a medida que van entendiendo, ¿no? Claro. Sí. Es así. Súper, súper. ¿Cómo crees que los OKRs pueden ayudar a alinear los esfuerzos individuales y de equipo con los objetivos estratégicos de la organización? Qué pregunta buena. Mari, mira, los OKRs a nosotros nos proporcionan una estructura muy clara y transparente para que cualquier persona de la organización pueda comprender hoy en día cómo su trabajo contribuye a esa estrategia y a ese objetivo que se está trazando la organización. Ya sea dirección, ya sea sugerencia, ya sea su jefatura, ya sea un área específica. Es decir, desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo, cualquiera de esas personas pueda saber en qué nos estamos comprometiendo, ¿sí? Y tenga un compromiso y pueda saber cómo está contribuyendo a ese logro de los objetivos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros establecemos objetivos, ¿sí? Tratamos, por lo general, de que estos estén alineados tanto de forma vertical, ¿sí? Es decir, como te decía anteriormente, desde el nivel estratégico, nivel táctico, nivel operativo, pero también de forma horizontal. Cuando hablamos de forma horizontal, me refiero a poder estar con esas áreas que están bajo mi gerencia, bajo mi dirección,
y poder gestionar dependencias, riesgos, impedimentos. Entonces, ahí hablamos de una alineación 360, vertical y horizontal, ¿sí? A nivel jerárquico, por llamarlo así, o a nivel de estructura jerárquica, pero también horizontal de la forma como te estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esa alineación, nos damos un sentido compartido por lo que estamos trabajando, ¿cierto? Motivamos a las personas, generamos un compromiso en ellas. Inclusive te digo tanto, y es que la toma de decisiones es mucho más rápida, mucho más oportuna, pero también esa toma de decisiones nos va a llevar a que los resultados sean los esperados de forma también mucho más rápida y más oportuna. Entonces yo creo que esa sería la forma en donde nosotros garanticemos una alineación exitosa en la organización. Cuéntame si lo ves bien, si no, si te parece que te di una buena respuesta. Esa estuvo dura, ¿eh? No, pero yo creo que está muy clara y muy gráfica, ¿no? Porque pues ¿Sí? De alguna forma, pues de manera jerárquica y creo que eso es una guía para las personas que nos están escuchando, ¿no? Que incluso esas personas que están comenzando a hacer esa implementación de OKRs o que lo tienen pensado, ¿no? Que lo vieron y dijeron, yo creo que este es el camino. Creo que fue muy clara la explicación que nos diste y igual yo le pido a las personas que nos están escuchando que nos dejen los comentarios acá abajo, que nos dejen las preguntas que tengan y nosotros igual te las hacemos llegar después de que vean este cafecito, ¿no? Ahí yo tengo una pregunta y en ese mismo sentido de que estamos hablando de la implementación y de cómo hacerlo, ¿cómo te aseguras de que la implementación de los OKR sea exitosa? Ah, eso es buenísimo. ¿Cómo nos aseguramos, Mari? Cuando nosotros implementamos los OKR, no solamente basta con definir los OKRs, es decir, defino mi O y defino mi KR y nos vemos en 3 meses. Es decir, los defino hoy y nos vemos en 3 meses. De eso no se trata y de eso no basta, ¿cierto? La idea es que nosotros podamos tener, llámese un ciclo, llámese un modelo operativo, ¿sí? En el que nosotros podamos más o menos contar con algunas partes necesarias. ¿Y cuáles serían las partes o eventos o sincronizaciones necesarias? Una vez los defino, poder contar con un espacio para poder comunicarlos. Y cuando me refiero a comunicarlos es que todos los equipos, todas las personas de mi área, de mi gerencia, nuevamente lo elevo, dirección, organización, puedan estar enterados de cuáles son esos objetivos que yo quiero cumplir a mediano o largo plazo. Llámese objetivos anuales y los divido en KRs trimestrales, podría ser, pero que todos los conozcan, que todos sepan a qué voy a estar enfocado y cómo yo, como te decía anteriormente, voy a estar contribuyendo como tal a ese objetivo y esos KRs, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo los comunico, mi idea no es que solamente los comunique y perfecto, me vuelvo a ver en 3 meses. La idea es que tengamos un seguimiento, ¿sí? Hacerle seguimiento a los OKRs nos implica saber y entender de que en el proceso, a medida que vamos avanzando, podamos tener impedimentos, riesgos, pero que también podamos ver cuáles son las lecciones aprendidas que yo me estoy llevando de esa implementación, ¿cierto? De ese proceso que estoy haciendo, de ese desafío con el cual yo estoy implementando. Entonces, ver esas lecciones aprendidas y también ver próximos pasos, porque no solamente, listo, yo aprendo de la lección, del error, de la oportunidad, más bien, no error, sino de la oportunidad, sino también ver cuáles son los próximos los próximos pasos. Y recordemos algo, cuando hablamos de próximos pasos, significa yo también decir, ojo, porque esto que estoy haciendo no me está apalancando mi KR, no me lo está movilizando. Quizás estoy haciendo muchas cosas, el esfuerzo se me está yendo en todo el equipo, pero esto no me está movilizando el KR sigue pegado. Entonces, ¿por qué no cambiar la estrategia en ese seguimiento y decir, cuidado porque esta iniciativa no es la que deberíamos de estar haciendo, sino enfoquemos nuestros esfuerzos en otras iniciativas y poder adaptarnos rápido? Cuando digo rápido, me refiero a los seguimientos. Entonces, eso es parte importantísima, o sea, poder realizar el seguimiento mensual, ojalá, ¿sí? 1, 2 veces en el club, nos va a permitir esa adaptabilidad también que buscamos. Quizás hacer renuncias, quizás traer nuevas cosas también nuevas,
que nos digamos, esto puede que le apuntemos y me está apalancando como tal, o me podría estar apalancando como tal la búsqueda de ese resultado clave que yo estoy necesitando, que a su vez me va a apalancar ese objetivo que si lo vemos así, sería el desafío por el cual yo me reté. Y por último, poder sentarnos en la última parte del trimestre, ¿sí? Cuando yo evalúo cómo me fue, ¿cierto? Ya pasé, cuando lo definí, ya lo comuniqué, lo divulgué a todas las áreas, ya le hice un seguimiento, pero también al finalizar el trimestre poder decir cuál fue mi resultado, cómo lo cumplí, en cuánto lo cumplí, ¿cierto? Poder mirar si es que lo debo de evaluar y definitivamente cambiar mi KR o si lo debo de calibrar. Y cuando me refiero a calibrar es poder cambiar metas. Quizás cuando yo me reté en mi KR anterior del Q1 y le coloqué una meta del 90%, quizás fue algo muy, muy retador porque solamente lo cumplí al 60%, por decir algo. Entonces, venga, calibremos y cómo puedo yo, por medio de esas lecciones aprendidas, de esos aprendizajes que yo tuve, poder decir, ojo, porque la meta no puede ser tan desafiante. Entendemos que deben de ser metas desafiantes, como lo veíamos en el KR, en esas características, pero ojo que acá puede que se me haya descalibrado un poquito. Entonces, de esa forma, nosotros nos podemos adaptar muchísimo más rápido y podemos cumplir como con todo ese, llamémoslo así, como ese ciclo de vida, ese modelo operativo. ¿Sí, Mari? Súper lo que cuentas, porque hay una primera parte donde si se quiere, se requiere el compromiso. O sea, no es definir un objetivo y unos resultados claves por definirlos y olvidarlos ahí, sino que necesitas un compromiso no solamente para hacerlos realidad, sino para ir revisando cómo va esa implementación. Ir revisando si realmente lo que pensamos que podíamos lograr con eso, lo estamos logrando, ¿no? Si vamos como por el rumbo adecuado. Eso creo que es importante porque de alguna forma está demandando que los líderes tengan un compromiso sobre ese proceso y por otro lado se genere una disciplina en esa implementación y en ese seguimiento. Esa parte me encanta. Cuando tú hablabas de... Dale. Y te iba a decir algo, y se me olvidó colocarlo. Cuando nosotros vamos a definir OKRs, la idea es que lo definamos con todas las partes interesadas, ¿sí? Ok. Y muchas gracias porque me recuerdas ahí algo importante. Cuando definimos OKRs directamente desde mi cabaña, desde mi equipo como tal, pero no sabemos hacia dónde está dirigida la organización, o no sabemos hacia dónde está dirigido nuestro equipo, nuestra área, nuestra gerencia, pues seguramente nosotros le vamos a estar apuntando a unas iniciativas que son transformacionales, pero cuando vamos a ver la organización se está dirigiendo hacia otro lado. Y nosotros acá, haciendo nuestro cabañita, nuestras cositas, nos estamos dirigiendo hacia acá. Entonces es muy importante que cuando los estemos definiendo estén todas las partes involucradas, ¿cierto? Los stakeholders claves, reunirnos con las áreas, identificar cuáles son las metas, con ellos inclusive, para que eso nos dé pues como tal una evolución de cuando lo estemos implementando, poder ir viéndolo también con ellos, inclusive también orientándolos o haciéndolos saber cómo vamos con el cumplimiento. Súper lo que estás diciendo y la claridad que estás dando, porque en muchas organizaciones también yo he visto que no participan todos en la definición o todos los que deben participar en la definición del OKR. Entonces después se quejan de por qué no lo lograron, pero si tú, o por qué se equivocaron, pero realmente si tú no estás incluyendo a todas las personas, ¿cómo pretendes lograr el resultado y tener la claridad de que ese es el rumbo, ¿no? Ahí también aprovecho. No creas, dale. es muy normal. ¿Sí? Es muy normal que solamente definamos y nos encontremos en 3 meses. Eso pasa. Ok, entonces eso es algo que no debemos hacer para que todos los que nos están escuchando lo sepan. Ahí te quería también agregar algo que también he visto, ¿no? Que van y a la hora de definir ese objetivo y esos resultados claves, de alguna forma se les da miedo, ¿no? Porque si me equivoco, entonces, sí, entonces esa disposición para poder aprender
del error en la cultura de las empresas que están trabajando con este tema de resultados clave, creo que también es otro punto que hay que reforzar ahí. Pues yo siempre viendo las cosas desde el tema cultural, creo que es importante, ¿no? Para poder generar esa disciplina, ¿no? Y que la gente no tenga miedo a que se equivocó. Creo que... ¿Y sabes por qué? O sea, este tema de los OKRs viene desde hace muchísimos años, desde hace muchos años, pero en la implementación, digámoslo así, en Latinoamérica o en algunas empresas, dependiendo de la empresa qué tan grande sea o en qué sector esté, nos podemos encontrar con mucha resistencia, ¿cierto? Y como es un paradigma nuevo, OKRs, ¿qué es OKR? Mucha gente todavía ni siquiera lo conoce. Entonces, llegar solamente con el término OKR, visión estratégica, pilares estratégicos, eso a la gente le da miedo porque piensan, ¿sí? O a las organizaciones o a las áreas, porque piensan de que de pronto te van a castigar, ¿cierto? Te van a castigar, no cumplí. Pero ojo, porque ese no cumplí no está mal. Es que no, a veces el resultado, claro, todos vamos a buscar el resultado, pero el no cumplir significa lo que hablábamos anteriormente. O sea, me va a llevar a unas lecciones aprendidas bastante grandes y que solamente tardaron 3 meses. Y 3 meses se pasan volando, que en los próximos 3 meses yo puedo reorientar el rumbo de mi organización, de mi equipo, y poder tomar acciones rápidamente y continuar, ¿sí? Y me sirvió el aprendizaje, me sirvió eso. Entonces, no es el hecho de castigar, sino más bien de darse la oportunidad de aprender y avanzar, ¿sí? Súper lo que estás diciendo, porque ahí viene otra tercera cosa, que es esa capacidad de desaprender o esa disposición para, tú decías, hacer renuncias. Claro. ¿Qué tan dispuesto estás tú a hacer renuncias? ¿Qué tan dispuesto estás a desaprender lo que ya aprendiste? Porque te toca cambiar el rumbo y no quedarte pegado con ese que definiste, porque pues ese no te está llevando al resultado clave. Entonces, me encanta lo que estamos hablando porque ya le estamos dejando como muchos insights a las personas que nos están escuchando, ¿no? Claro. Aquí seguimos hablando de la estrategia y yo te preguntaría, ¿cómo te aseguras que los OKRs estén alineados con la estrategia y no se conviertan en objetivos aislados? Que estén alineados con la estrategia y no se conviertan en objetivos aislados. Mari, ahora te mencionaba algo y de los stakeholders, ¿sí? Las partes interesadas. ¿Sí? Yo creo que sí o sí, perdón, involucrarlos desde el inicio del proceso de definición es clave. Después, cuando entendamos que vamos a trabajar con ellos, poder definirlos con ellos y poder comunicárselos a toda la organización. Pero es que es toda la organización, o sea, es que entendamos de que una organización se compone desde la estructura más alta hasta la estructura más baja, desde, llamémoslo así, desde la persona más operaria hasta el directivo con más alto rango de la organización. Cuando todos sepamos y cuando todos sabemos cuáles son esos objetivos y esos resultados claves en el cual la organización le está apuntando, yo sé como tal, sea operario o sea directivo, que mi trabajo está enfocando los esfuerzos hacia ese pro, ¿cierto? De que con mi trabajo estoy contribuyendo a ahorrar costos, generar eficiencias, mantener una solidez en el mercado, llámese cualquier objetivo que yo tenga. Entonces, esa es la importancia de que todos podamos estar comunicados desde el inicio. ¿Eso qué nos garantiza? De que estemos alineados estratégicamente y que esas cositas que pueden pasar, cuando me refiero a cositas, esas iniciativas que alguna área empiece a implementar, claro, puede ser muy bueno, pero es siempre preguntarnos, hey, ¿estás haciendo esta iniciativa? Perfecto, ¿estás enfocando los esfuerzos en esto? Perfecto. Hagamos la pregunta, ¿eso está enfocado hacia la dirección de la organización? Sí, perfecto. Continúa. No hay ningún problema. Continúa porque esto nos va a hacer cumplir nuestros resultados claves y nuestros objetivos. Y a su vez en el nivel de arriba. Y a su vez en el nivel de arriba. Ahora, si la respuesta es no, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Deberíamos de continuar? No sé. Ahora, pueden haber varias cosas y es que esto lo estamos haciendo porque esto nos ayuda a mantener la operación. Ah, ok. ¿Cierto? Pueden haber cosas de mantenimiento, de sostenimiento
de mi negocio como tal, que sí o sí tengan que realizarse, de la operación. Perfecto. Pero si estamos realizando una transformación, un desafío como tal, y que eso no le esté apuntando a mis objetivos y resultados claves de la organización, a la visión de la organización, al propósito, seguramente replanteémonos esa estrategia como equipo. Y digamos, ojo, porque acá, lo decías ahorita, más bien renunciemos. Renunciemos y enfoquemos los esfuerzos de 3, 4, 5, 10 personas en otro proceso, en otra iniciativa que sí nos ayude a apalancar como tal esa, esos objetivos y esos resultados claves. ¿Sí? Ese podría ser una definición. Y la otra, una definición no, Mari, asegurarme de los objetivos. Y la otra es, te aseguro que implementar el modelo operativo. ¿Sí? Cuando me refiero a modelo operativo es, listo, los definí, los comuniqué, pero hagamos seguimiento. Tengamos la cultura de hacer seguimiento, de reunirnos con las personas, de ver cómo vamos avanzando, de ver qué reflexión hacemos. Venga, reflexionemos, esto sí nos está permitiendo llegar al objetivo, esto sí nos está apalancando como tal, como equipo hacia mi gerencia. Entonces, la implementación correcta del modelo operativo yo creo que también podría ser un éxito del ciclo, ¿no? Del ciclo y la implementación de los OKRs. Ese modelo operativo viene siendo como crear ese hábito de seguimiento de los OKRs, crear ese hábito de lo que tú decías, de reflexión y de insight, crear ese hábito para darme cuenta si voy por el camino correcto o tengo que cambiar el rumbo. Eso está Sí, muy interesante. claro, y es que mira que es tanto que quien es dueño de un KR, o llámese gerente o jefe, director, no es quien lo ejecuta también es el equipo. Entonces, por sí solo el gerente o el director no lo va a poder cumplir. Necesita de un equipo por detrás, ¿cierto? ¿Y quiénes te dan esos soportes, esa guía, esas explicaciones? ¿Quiénes te lo dan? Pues ese equipo que está por detrás tuyo. Entonces, allí es la oportunidad para que nos reunamos con todos, no solamente líderes, sino con todo el equipo, para poder cómo vamos y ver que ellos nos cuenten también cuáles son las lecciones, qué es lo que vamos, cuáles serían los próximos pasos. Juanca, el tiempo siempre se va volando en estos espacios y ya pues Sí. se nos está acabando el tiempo, pero a mí sí me gustaría de que le dejaras ejemplos de lecciones aprendidas o consejos. Tú has hablado mucho de que lo importante también es entender cuál es la lección aprendida que me está dejando el proceso. En ese sentido, me gustaría que le contaras algún consejo a estos líderes que nos están escuchando y que estén considerando implementar las OKR para hacer seguimiento a su estrategia, como parte de su estrategia. Mari, te voy a dar varios, ¿no? Dale, chévere. Pero te voy a decir una, y la más importante, y es empezar. Empecemos. No sabemos de OKRs, empecemos. Sabemos poco de OKRs, empecemos. Sabemos mucho de OKRs, empecemos. Pero más a las personas, organizaciones de las que no saben nada, no importa. En un ciclo normal de OKRs, para llegar a una, y no la llamemos perfección, pero para llegar a un modelo donde nosotros podamos decir, estos OKRs están muy bien construidos y estos objetivos están también muy bien construidos, puede que se nos demore de 3 a 4 trimestres. Estamos hablando de un año, ¿no? Si no empezamos, no nos vamos a dar cuenta a futuro, en un año después, cómo hemos evolucionado. Yo he trabajado con varios equipos en los que empezamos y te digo con sinceridad, los primeros KR son un desastre. Te lo digo, o sea, son muy malos. Cuantitativos sí son, porque pues es lo mínimo que debería ser, y seguramente el objetivo también es retador, es desafiante, pero los objetivos son más un listado de actividades. Pero eso que nos permite, en el seguimiento vemos lecciones, ¿cierto? En el seguimiento hacemos reflexión. Cuando yo llegué a calibrar al tercer mes, es decir, al segundo Q, yo ya me di cuenta de que esos KR no iban por ese lado. Entonces me replanteo. La estrategia puede seguir siendo esa, pero mi definición como tal del KR puede que sea algo muy distinto, ¿cierto? Entonces ya le cambio el verbo, le cambio cuál sería la acción específica, miro cuáles serían las iniciativas. Entonces lo más importante es empezar porque nos vamos a equivocar, pero no le temamos al error, no le temamos a la equivocación. ¿Sí? Eso lo primero
de una gran lección aprendida. Y te digo que involucrar a todas las personas. Involucremos a la persona de abajo, que sea partícipe. Esa persona de abajo, cuando está siendo partícipe de un proceso de objetivos y de resultados claves, se siente motivado cuando te incluyen, ¿cierto? Cuando lo incluyen, se siente, ok, me están teniendo en cuenta, diría uno, me están teniendo en cuenta, mi opinión es importante. Claro, entonces mira que la motivación de la persona va a cambiar, el compromiso de la persona va a cambiar, seguramente me voy a levantar con el ánimo de hacer mejor las cosas, con el ánimo de decir, ya casi le entrego esto al cliente, yo estoy haciendo algo para el cliente final, ya casi se lo entrego. Entonces, ese podría ser otro, y yo creo que la última como lección aprendida, y vuelvo y lo recalco, es tengamos una constancia en el seguimiento. Tener una implementación de OKR no es definirlo y ver cómo me fue hacia el 50, al 70 o al 100, probablemente al 120, ¿sí? Pero tener una constancia y dedicación en que todos los meses podamos hacerle un seguimiento a esos OKRs es clave, fundamental. También te cuento, he estado con equipos donde han cumplido al 120. ¿Se reunieron? No. Qué de buenas. La sacaron del estadio. Pero el fuerte es reunámonos, reflexionemos, veamos lecciones aprendidas y cuáles son los próximos pasos, básicamente, ¿sí? Súper, me encanta cómo cerraste el episodio. Creo que nos quedó más temas para seguir profundizando y lo podemos hacer en un segundo episodio de sí. Cafecito. Agradecerte tu tiempo, Juanca, porque pues sé que en cliente tienes muchas cosas que hacer, pero pues creo que fue muy enriquecedor el capítulo para todos esos líderes que están en ese proceso. Incluso puede ser que no estén llegando al número, pero no tienen esa cadencia de seguimiento que tú estás hablando y se den cuenta que tienen que hacer esos cambios, ¿no? Creo que es muy importante. Gracias, pues, Juanca. Mari, que esto haya servido un poco para lo que todos buscamos, que es el progreso y la mejora continua, ¿no? Nosotros como agentes de cambio. Sí, y de hecho quiero recordarles a todos que nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook y en LinkedIn, y que en Inte creemos que hay mejores formas de hacer las cosas. Gracias y nos vemos en otro episodio de Cafecito Empresarial. Chao. Chao.